Futura esposa, antes de que llegues a mi vida, hay algo que necesito que sepas. No estoy esperando encontrar a una mujer que nunca haya sufrido. No estoy esperando a alguien que llegue a mí con una historia perfectamente limpia, sin despedidas, sin errores, sin noches en las que tuvo que aprender a secarse las lágrimas solas. De hecho, creo que sería extraño querer eso, porque cuando pienso en ti, no imagino solamente la mujer que algún día caminará hacia mí. Imagino también a la mujer que tuvo que sobrevivir a todos los días que existieron antes de que nuestros caminos se cruzaran. Y quizá por eso este mensaje sea diferente, porque no quiero tus años más jóvenes, no quiero competir con el tiempo. No quiero preguntarte cuántos años tenías cuando eras más hermosa, más ligera, más soñadora o más inocente. Quiero algo mucho más difícil de encontrar, quiero el resto de tu vida, y si estas palabras encuentran un lugar dentro de ti, quédate cerca de este pequeño espacio. Quizá aquí encuentres más mensajes que todavía necesitabas escuchar. Y si mientras me escuchas piensas en alguien que merece oír algo así, quizá este sea uno de esos mensajes que vale la pena compartir. Pero déjame empezar por algo que quizá nadie te dijo de esta manera. No tienes que llegar a mí siendo la mujer que eras a los 25, ni a los 30, ni siquiera la mujer que eras ayer. Quiero conocerte como eres cuando ya has aprendido algunas cosas que solamente el tiempo puede enseñar. Quiero saber qué canción te recuerda a una época que jamás contarías completa. Quiero saber por qué algunas tardes te gusta quedarte mirando por la ventana sin hacer absolutamente nada. Quiero saber qué café prefieres cuando estás cansada. Quiero saber qué cosas todavía consiguen hacerte reír como cuando eras joven. Y también quiero saber qué cosas dejaron de hacerte reír. Porque ahí, en esas pequeñas diferencias, es donde empieza a vivir una persona de verdad. Hay una escena que imagino algunas noches. No sé si sucederá exactamente así. Quizá ni siquiera tenga sentido cuando finalmente ocurra. Pero la veo una tarde cualquiera, no una boda, no un viaje extraordinario. No una cena en un restaurante elegante. Una tarde normal. Tú estás en la cocina. Hay una taza de café sobre la mesa. Quizá está empezando a enfriarse porque te distrajiste hablando conmigo. Yo estoy sentado cerca, y durante unos segundos ninguno de los dos dice nada, no porque estemos enfadados, no porque no sepamos qué decir, simplemente porque ya no necesitamos llenar cada silencio. Y entonces miro tus manos. Quizá noto alguna pequeña marca, una señal de los años, una historia que no conozco todavía, y pienso, estas manos han vivido mucho antes de encontrar las mías, y en lugar de desear que fueran diferentes, me dan ganas de tomarlas. Porque existe una diferencia enorme entre amar la juventud de alguien y amar a la persona en la que el tiempo la convirtió. La primera cosa es fácil. La segunda exige haber aprendido a mirar de verdad, porque cuando eres joven, muchas personas te quieren por lo que creen que puedes llegar a ser. Pero después de cierta edad ocurre algo curioso. Ya no estás llena solamente de posibilidades. También estás llena de decisiones, de pérdidas, de aprendizajes, de personas que llegaron y se fueron, de momentos que todavía recuerdas aunque nadie más sepa que ocurrieron. Y eso no te hace menos deseable, te hace más real. Quizá hubo una época en la que alguien te hizo sentir que el paso del tiempo estaba quitándote valor. Quizá alguna mirada te hizo compararte. Quizá alguna conversación te dejó pensando frente al espejo. ¿Todavía alguien podrá elegirme así? Y quizá nunca dijiste esa pregunta en voz alta, pero la llevaste contigo, la escondiste detrás de una sonrisa. Seguiste trabajando, seguiste cuidando a otros, seguiste haciendo llamadas, seguiste preparando comida, seguiste diciendo estoy bien, y nadie supo que algunas noches esa frase significaba simplemente, no quiero explicar todo lo que siento. Eso es algo que quiero entender de ti, no para rescatarte. No quiero ser el hombre que llega para salvar a una mujer que ya aprendió a salvarse sola. Quiero ser el hombre que cuando tú estés cansada de hacerlo todo por ti misma pueda decir, hoy no tienes que hacerlo sola. Hay una diferencia. Y quizá esa diferencia sea una de las razones por las que algunas personas pasan años buscando amor y, aun cuando lo encuentran, siguen sintiéndose solas. Porque estar acompañado no siempre significa sentirse visto. Puedes compartir una casa con alguien y sentir que nadie conoce tus silencios. Puedes dormir junto a alguien durante 20 años y aún así preguntarte cuándo fue la última vez que alguien te miró como si todavía quisiera descubrirte, y quizá por eso quiero conocerte despacio. No quiero llegar a tu vida preguntando, ¿qué me puedes ofrecer? Quiero preguntar, ¿qué parte de ti llevas demasiado tiempo escondiendo? Porque probablemente habrá una, todos tenemos alguna, una parte que dejamos atrás porque alguien nos hizo creer que era demasiado sensible, demasiado complicada, demasiado intensa, demasiado soñadora, demasiado vieja, demasiado herida, demasiado todo, y quiero decirte algo ahora, antes de que sigamos. No tienes que hacerte pequeña para caber en mi vida. Si algún día llegas a ella, quiero que llegues completa, con tus recuerdos, con tus opiniones, con tus costumbres extrañas, con tus días buenos, con esos días en los que necesitas silencio, con las fotografías que guardas aunque ya no recuerdes exactamente por qué, con las personas que amaste antes de mí, sí. Incluso con eso, porque no quiero borrar tu pasado. Quiero entender cómo ese pasado construyó a la mujer que algún día estará frente a mí. Y hay algo más, algo que quizá tarde mucho tiempo en decirte cuando finalmente nos conozcamos. No me interesa ser el hombre que te convence de que todavía eres joven, porque no necesitas que nadie te convenza de eso. Prefiero ser el hombre que te mira a los ojos y te dice, no necesito que vuelvas atrás.
Quiero avanzar contigo, eso cambia todo. Por quizá durante años te hicieron pensar que el amor tenía una fecha límite, como si existiera una edad en la que las mujeres debieran dejar de esperar algo bonito, como si después de cierta etapa solo quedaran recuerdos, pero el amor no funciona como una fruta que se pudre después de una fecha escrita en una etiqueta. El corazón no mira el calendario y decide, ya es demasiado tarde. A veces ocurre lo contrario, a veces después de haber perdido suficiente, aprendes finalmente a reconocer lo que vale la pena conservar y eso puede ser una forma de riqueza que solamente llega con los años. Pienso en una mujer que conocí una vez. No voy a decir su nombre, solo recuerdo una tarde de lluvia, estaba sentada junto a una ventana mirando la calle. Tenía un álbum de fotografías sobre las piernas, lo abrió. Pasó una página después otra. En una fotografía aparecía ella muchos años más joven. Sonreía. Tenía el cabello diferente, su rostro parecía pertenecer a otra vida. Y durante unos segundos se quedó mirándola. Luego cerró el álbum. Pensé que estaba triste, pero sonrió y dijo algo que nunca olvidé. Qué bonita era esa mujer, pero no volvería a ser ella. En aquel momento entendí algo, a veces no necesitamos recuperar quienes fuimos, necesitamos hacer las paces con ella. Esa mujer de la fotografía hizo lo que pudo con la información que tenía. Amó como sabía, confió, se equivocó, perdonó, esperó. Quizá eligió mal algunas veces, quizá dejó ir a alguien demasiado pronto, quizá se quedó demasiado tiempo donde ya no debía estar. Pero gracias a todo eso, se convirtió en la mujer que ahora podía mirar aquella fotografía sin querer regresar. Y si algún día tú haces lo mismo delante de mí, quiero estar allí, no para decirte que antes eras más hermosa. Quiero decirte, mira todo lo que atravesaste para llegar hasta aquí, porque quizá esa sea una de las formas más profundas de amor, no enamorarse solamente de la versión luminosa de alguien. También aprender a respetar las cicatrices invisibles que explican por qué persona sonríe de cierta manera, por qué duda antes de confiar, por qué necesita tiempo. ¿Por qué ciertas palabras duelen más que otras? Y quizá algún día yo descubra que hay una canción que no puedes escuchar sin recordar a alguien. No voy a pedirte que la borres, quizá simplemente me siente a tu lado, y la escuche contigo. Porque amar a alguien no significa exigirle que nunca haya amado antes. Significa aceptar que cuando finalmente llega a ti, trae consigo una vida entera, y yo no quiero solamente la parte de esa vida que me resulte cómoda, quiero conocerla, quiero caminar hacia ella. Pero todavía no hemos llegado a la parte más importante. Porque hay una razón por la que no quiero tus años más jóvenes, y cuando entiendas cuál es, quizá comprendas exactamente qué clase de futuro estoy imaginando contigo. No quiero lo que el tiempo ya se llevó, quiero aquello que todavía podemos construir, y eso es mucho más de lo que parece. Porque quizá el amor más hermoso no sea el que llega cuando todo está comenzando, quizá sea el que llega cuando finalmente sabes qué significa quedarse. Y si algún día eres tú, quiero que sepas que no estaré mirando hacia atrás, estaré mirando hacia adelante, contigo. Y quizá ahora entiendas por qué te dije que no quiero tus años más jóvenes, porque hay algo que solamente se puede querer cuando uno ha aprendido a mirar más allá de la apariencia. Quiero tus mañanas las tranquilas, las difíciles, las que empiezan con una taza de café y las que comienzan con un suspiro porque dormiste mal y no tienes ganas de hablar con nadie. Quiero conocer esa versión de ti que no aparece en las fotografías. La que camina por la casa con el cabello desordenado, la que busca las llaves mientras las tiene en la mano, la que se queda 5 minutos más mirando por la ventana, la que se emociona por cosas pequeñas y después intenta disimularlo. Esa mujer me interesa. Porque cualquiera puede enamorarse de una imagen, pero compartir la vida significa aprender a amar los detalles que nadie más considera importantes. Y quizá ahí esté el verdadero misterio del amor después de cierta edad. Ya no buscas a alguien para completar una vida vacía. Buscas a alguien con quien compartir una vida que ya existe, y eso cambia la pregunta. Ya no es, ¿me harás feliz? Es, ¿podemos construir una paz que ninguno de los dos quiera perder? Esa pregunta me parece mucho más profunda. Porque después de los años, uno aprende que la emoción no lo es todo. Las mariposas pueden ser hermosas, pero no pagan las cuentas, no se quedan cuando alguien enferma, no preparan una sopa cuando el otro llega agotado, no recuerdan una cita médica, no esperan despiertos cuando alguien tarda en volver. El amor verdadero tiene una parte que casi nunca aparece en las películas, la parte silenciosa, la parte cotidiana, la parte que dice, te vi cansada, así que hice el café, sabía que hoy sería difícil, así que te esperé. Te escuché aunque ya me habías contado esta historia 3 veces. Hoy no quiero tener razón, quiero que estemos bien. Quizá eso sea crecer, descubrir que el amor no siempre se siente como un incendio, a veces se siente como una lámpara encendida en una casa oscura, no hace ruido, no pide atención. Simplemente está ahí, y cuando la necesitas, te das cuenta de cuánto significa. Recuerdo otra escena, una pareja mayor estaba sentada en un banco frente a una estación de tren. No hablaban y ya tenía las manos cruzadas sobre el bolso. Él sostenía 2 cafés, uno para él, uno para ella. Cada pocos minutos él miraba las vías, ella no decía nada. Finalmente el tren apareció a lo lejos, y ocurrió algo que probablemente nadie más notó. Él acercó un poco más su hombro al de ella, eso fue todo. Ni una declaración, ni un beso, ni una frase perfecta, solo ese pequeño movimiento. Como si después de tantos años el cuerpo hubiera aprendido dónde debía estar. Pensé en eso durante mucho tiempo. Quizá amar a alguien durante años consiste en aprender su distancia,
saber cuándo acercarse, saber cuándo quedarse quieto, saber cuándo hablar. Y saber cuándo el silencio es la forma más amable de compañía. Eso es algo que quiero aprender contigo. No quiero llegar pretendiendo saberlo todo, quiero descubrirte, porque hay cosas sobre ti que ni siquiera tú sabes todavía. Tal vez una mañana te despiertes y descubras que ya no quieres ciertas cosas que antes creías indispensables. Tal vez algún día decidas que no necesitas impresionar a nadie. Tal vez una tarde mires tu vida y entiendas que algunas de las cosas que perseguías con tanta fuerza nunca fueron realmente tuyas. Y quiero estar allí cuando ocurra, no para decirte, te lo dije, sino para decirte entonces vamos. Porque hay una edad en la que uno empieza a comprender que no todo debe conservarse. Hay personas que deben quedarse en el pasado. Hay casas que ya no se sienten como hogar. Hay conversaciones que terminaron hace años aunque nadie tuvo el valor de decirlo. Hay fotografías que puedes guardar sin querer regresar al momento que representan. Y existe una forma muy particular de libertad en aceptar eso. No todo lo que perdiste era una pérdida. A veces perder algo fue precisamente lo que te permitió encontrarte. Quizá por eso no quiero preguntarte solamente qué te pasó. Quiero saber qué aprendiste. Porque las experiencias no nos definen completamente. Lo que hacemos con ellas sí puede hacerlo. Pasar por una decepción y decidir que nunca volverás a confiar, o puedes pasar por ella y aprender a confiar más despacio. Puedes perder a alguien y cerrar el corazón, o puedes entender que amar profundamente siempre implica aceptar que nada es permanente. Puedes haber sido herida y convertirte en alguien frío, o puedes convertirte en alguien más cuidadoso con el corazón de los demás. Y si alguna vez veo que dudas antes de acercarte a mí, no voy a empujarte, esperaré. Porque no quiero que me quieras por miedo a perderme. Quiero que me quieras porque te sientes segura quedándote. Hay una diferencia enorme. Y quizá esa diferencia sea una de las cosas que más me importan. No quiero que algún día despiertes a mi lado y pienses, ¿cuánto tiempo durará esto? Quiero que puedas mirar la habitación, escuchar mi respiración y pensar, por fin puedo descansar, no porque la vida vaya a ser perfecta, no lo será. Tendremos días malos, habrá discusiones, habrá momentos en los que uno de los dos diga algo que después desearía retirar, habrá cansancio, habrá preocupación. Habrá decisiones difíciles, y quizá incluso haya días en los que necesitemos dormir en silencio, pero quiero que exista algo debajo de todo eso. Una certeza, la certeza que una discusión no significa una despedida, que un mal día no significa un mal matrimonio. Que estar en desacuerdo no significa dejar de amarse, porque muchas relaciones no terminan por falta de amor. Terminan porque dos personas dejan de sentirse seguras dentro del conflicto. Cada discusión se convierte en una amenaza. Cada error se convierte en una prueba. Cada silencio se interpreta como abandono y poco a poco, la casa deja de sentirse como hogar. Yo no quiero eso para nosotros. Quiero aprender a pelear sin destruir, a hablar sin humillar, a pedir perdón sin sentir que estamos perdiendo, a escuchar sin preparar inmediatamente una defensa allí. Sobre todo, quiero aprender a reconocer el momento exacto en que una discusión deja de ser sobre el problema y empieza a ser sobre una herida antigua, porque quizá algún día diga algo que te recuerde a alguien de tu pasado, y tú no estarás reaccionando solamente a mis palabras. Estarás reaccionando también a todo lo que aquellas palabras despertaron. Eso es parte de la psicología más humana del amor. No siempre discutimos con la persona que tenemos delante. A veces discutimos con fantasmas, con antiguos abandonos, con antiguas decepciones, con promesas que alguien rompió hace 20 años. Y si no entendemos eso, podemos castigar a una persona por un daño que nunca cometió. Yo no quiero hacerlo. Quiero conocerte lo suficiente para distinguir cuándo necesitas una respuesta y cuándo simplemente necesitas que alguien se quede. Y quizá tú tengas que aprender lo mismo conmigo, porque yo también tendré heridas. También habrá cosas que me costará explicar. También habrá días en los que mi silencio no significará falta de amor. Significará que estoy intentando encontrar las palabras correctas. Por eso quiero que entre nosotros exista una regla, nunca usar las vulnerabilidades del otro como armas. Nunca si algún día me cuentas algo que te avergüenza. No quiero recordártelo durante una discusión. Si algún día te digo algo que me duele, no quiero que uses esa información para hacerme daño cuando estés enfadada. Porque cuando alguien te entrega una parte frágil de sí mismo, te está entregando algo más valioso que cualquier regalo. Te está diciendo, confío en que no usarás esto contra mí. Y quizá esa sea una de las definiciones más simples de intimidad. No conocer todos los secretos de alguien, sino saber que podrías destruirlo con ellos, y elegir no hacerlo. Futura esposa, si alguna vez llegamos a ese lugar, quiero que recuerdes algo. No voy a necesitar que seas perfecta para quedarme. Voy a necesitar que seas honesta, porque la perfección crea distancia, la honestidad crea hogar, y quiero un hogar contigo, no una vitrina, no una fotografía perfecta. No una relación que parezca maravillosa para todos mientras nosotros nos sentimos solos detrás de la puerta. Quiero algo real. Quiero que podamos cerrar la puerta de casa después de un día difícil, dejar los zapatos junto a la entrada y simplemente respirar. Quiero que podamos mirar la lluvia desde la ventana. Quiero que podamos cocinar algo sencillo. Quiero que podamos reírnos de una tontería que nadie más entendería. Quiero que exista una taza de café que siempre termine enfriándose porque comenzamos a hablar. Y quizá algún día esa misma taza de café sea uno de los símbolos más pequeños de nuestra historia, porque al final, quizá el amor no se recuerde por las grandes promesas,
Quizás se recuerde por las pequeñas cosas que ocurrieron tantas veces que dejamos de notar su importancia. La mano que buscabas dormida, la voz que preguntaba, ¿llegaste bien? La luz que alguien dejaba encendida cuando sabía que llegarías tarde, el plato que te guardaban aunque dijeras que no tenías hambre, el mensaje que aparecía justo cuando estabas teniendo un día terrible, pequeñas cosas, casi invisibles, pero después de 30 años, esas pequeñas cosas podrían convertirse en toda una vida. Y hay algo que todavía no te he dicho, algo que cambia completamente lo que significa para mí decir, quiero el resto de tu vida. No significa que quiera poseerte. No significa que quiera decidir cómo deben ser tus próximos años. Significa que si algún día eliges caminar conmigo, quiero que esos años sean tuyos tanto como míos. Quiero verte crecer incluso después de que pensemos que ya hemos crecido suficiente. Quiero descubrir nuevas versiones de ti. Porque quizá ese sea el error que cometemos cuando hablamos de conocer a alguien. Creemos que conocer a una persona significa llegar a una conclusión sobre ella, pero una persona no es una conclusión, es una historia que continúa, y si algún día llegas a mi vida, no quiero terminar de conocerte, quiero seguir haciéndolo. Porque quizá la mujer que conoceré el primer día no será la misma mujer que abrazaré 10 años después, y eso no me asusta, me emociona, porque significa que todavía tendremos cosas que descubrir, todavía tendremos conversaciones pendientes, todavía habrá fotografías que no existen, todavía habrá lugares donde no hemos estado, todavía habrá mañanas que no imaginamos, y quizá solo quizá, el mejor capítulo de tu vida no sea el que quedó atrás, quizá todavía no ha sido escrito. Y si algún día me preguntas por qué no quiero tus años más jóvenes, te responderé con una verdad muy sencilla. Porque yo no quiero competir con el pasado de la mujer que amo, quiero ser parte de su futuro. Y todavía falta entender qué significa realmente compartir ese futuro cuando los años comienzan a pasar más rápido de lo que imaginábamos. Porque llegará un momento en nuestra historia, en el que el espejo nos devuelva una versión todavía más diferente de nosotros, y ahí descubriremos si lo que construimos era solamente atracción, o si realmente era amor. Y quizá ese sea el momento que más me interesa imaginar, no el día en que te conozca, no la primera vez que nuestras manos se toquen, no siquiera el primer beso. Quiero imaginar el día en que llevemos tantos años juntos que nuestras caras hayan cambiado, cuando las fotografías que tomemos ya no intenten demostrarle nada a nadie, cuando simplemente existan porque una tarde fue bonita y quisimos recordarla. Quiero saber qué sucede con el amor cuando desaparece la necesidad de impresionar, porque al principio todos mostramos nuestras mejores versiones, elegimos cuidadosamente las palabras, nos arreglamos un poco más. Contestamos los mensajes intentando parecer tranquilos aunque por dentro estemos esperando desesperadamente una respuesta. Pero después llega la vida real, el cabello despeinado, las mañanas difíciles, las preocupaciones, los pequeños desacuerdos. Los días en que uno de los dos no tiene nada interesante que contar, y es precisamente ahí donde empieza la parte más hermosa, cuando puedes mirar a alguien y no necesitas actuar, cuando el silencio ya no parece incómodo. Cuando puedes estar sentado al otro lado de la habitación y sentir que estás acompañado. Eso es lo que quiero, no una emoción que tenga que mantenerse encendida artificialmente, quiero una conexión que pueda respirar, porque quizá el amor maduro no grita tanto, pero permanece. Y hay una escena que me gustaría vivir contigo, una mañana cualquiera, tal vez sea invierno, la casa está silenciosa, todavía no ha salido completamente el sol. Tú te levantas antes que yo, caminas lentamente hasta la cocina, enciendes una pequeña luz, pones agua para el café y mientras esperas, miras por la ventana, no sabes que estoy despierto, yo te observo desde la puerta durante unos segundos, y no digo nada, porque en ese instante entiendo algo. La mujer que tengo delante no es la mujer de una fotografía antigua, no es la mujer que alguien pudo haber conocido 20 años atrás. Es la mujer que eligió estar aquí, conmigo después de todo lo que vivió, y quizá me acerque por detrás, te abrace, apoye la cabeza sobre tu hombro, y diga solamente, buenos días. Nada extraordinario, pero quizá tú sepas exactamente lo que significa. Significa, estoy aquí, te veo. Después de todo este tiempo todavía te elijo. Eso vale más que muchas declaraciones, porque cualquiera puede decir te amo cuando todo es nuevo. La verdadera pregunta es qué significa esa frase después de haber visto las partes difíciles, después de haber escuchado los mismos miedos. Después de haber tenido discusiones, después de haber atravesado días en los que ninguno de los dos sabía qué hacer, después de haber visto al otro llorar, después de haber visto al otro enfermo, después de haber visto al otro enojado, después de haber visto al otro completamente agotado. Y todavía, elegir quedarse, eso es diferente, eso es amor con memoria, y quizá por eso quiero que nuestra relación tenga memoria. No quiero olvidar las cosas difíciles como si nunca hubieran ocurrido, quiero recordarlas de otra manera. Como recordamos una tormenta después de que vuelve a salir el sol, no porque disfrutemos de la tormenta, sino porque ahora sabemos que pudimos atravesarla. Imagino una fotografía nuestra muchos años después. Tal vez estemos sentados juntos, quizá alguien diga sonríen, y nosotros sonriamos, pero nadie que vea esa fotografía sabrá todo lo que ocurrió antes. No sabrá las noches en las que tuvimos miedo, no sabrá las conversaciones que casi no pudimos terminar, no sabrá cuántas veces uno de los dos tuvo que decir, perdóname. No sabrá cuántas veces nos quedamos en silencio hasta encontrar las palabras correctas.
Una fotografía nunca cuenta toda una historia, solo captura un segundo, y quizá por eso no quiero que nuestro amor sea solamente una colección de momentos bonitos, quiero que sea una historia completa. Con capítulos difíciles, con capítulos inesperados, con páginas que nos hagan llorar, y con otras que nos hagan reír tantos años después, porque si algún día llegamos a envejecer juntos, quiero que podamos mirar atrás y reconocer nuestras propias versiones, la mujer que fuiste, el hombre que fui. Y las dos que terminamos siendo, hay algo hermoso en eso. No permanecer igual es cambiar juntos, eso requiere una clase de amor que pocas personas hablan de ella, la capacidad de volver a conocerse, porque una persona puede cambiar profundamente sin dejar de ser la misma. Quizá un día tú quieras viajar más, quizá yo quiera quedarme más cerca de casa, quizá descubras una pasión nueva, quizá yo tenga que comenzar algo desde cero, y tendremos que aprender nuevamente quiénes somos. No quiero enamorarme de una versión de ti y después exigir que permanezcas igual para siempre. Quiero enamorarme también de las versiones que todavía no conozco, y eso significa darte espacio, porque amar no es cerrar una puerta, es construir un lugar donde ambos puedan seguir creciendo. Pero aquí aparece una verdad que a veces duele, el tiempo no solamente nos cambia, también nos recuerda que no tenemos todo el tiempo del mundo, y quizá por eso los años empiezan a sentirse diferentes cuando crecemos. A los 20, 10 años parecen una eternidad, a los 50, 10 años parecen una habitación que acaba de cerrarse, a los 60, miras una fotografía de hace 20 años y te preguntas cómo pudo pasar tan rápido, y quizá algún día nosotros tengamos esa conversación, sentados en algún lugar tranquilo, mirando fotografías, y tú dirás, ¿te acuerdas de esto? Yo sonreiré y quizá no recuerde el detalle que tú recuerdas, porque el tiempo hace eso, a cada persona le deja una versión diferente de la misma historia, pero quiero escucharte, quiero que me cuentes otra vez, incluso si ya me lo contaste. Porque escuchar a alguien recordar algo no siempre significa que necesitas información nueva, a veces significa, quiero volver a sentir ese momento contigo. Y eso también es intimidad, repetir una historia no porque no la conozcas, sino porque amas la forma en que el otro la cuenta. Quizá por eso nunca me molestará que vuelvas a contarme la misma anécdota. Si todavía te hace sonreír, cuéntamela. Si todavía te duele también. No tienes que esconder las partes de tu historia que todavía tienen emociones. Porque sanar no siempre significa que algo deje de doler. A veces significa que puedes hablar de ello sin que vuelva a destruirte. Y quizá yo pueda ayudarte simplemente escuchando sin soluciones, sin frases preparadas, sin decirte ya deberías haberlo superado. Hay dolores que no necesitan consejos, necesitan compañía. Y eso me lleva a una de las cosas que más quiero proteger entre nosotros, nuestra capacidad de hablar, porque cuando dos personas dejan de hablar de lo que realmente sienten, la distancia empieza de manera casi invisible, no llega con una gran discusión, llega con pequeñas cosas. Estoy cansada, después hablamos, no pasa nada, déjalo así, estoy bien. Hasta que un día descubres que llevan meses hablando de facturas, compras, horarios, trabajo y responsabilidades. Pero ya no hablan de ustedes. Eso me asusta más que una discusión, porque una discusión significa que todavía importa. El silencio prolongado puede significar que alguien dejó de intentar. Por eso, si algún día estamos juntos y algo cambia dentro de ti, dímelo, aunque tengas miedo, aunque no sepas explicarlo perfectamente, aunque solo puedas decir, no sé qué me pasa, pero siento que algo está diferente. Quiero escuchar esa frase porque quizá ahí esté la oportunidad de volver a encontrarnos, antes de que la distancia se convierta en costumbre, antes de que dos personas que se aman terminen viviendo como extraños, y sí. También quiero que puedas decirme, necesito estar sola, y no interpretarlo como, ya no me amas. Quiero entender que a veces el amor también necesita espacio, porque una persona que te ama no debería tener que desaparecer dentro de una relación. Quiero que sigas teniendo tus amigas, tus intereses, tus momentos, tus pensamientos, tus pequeños secretos inocentes, tus tardes en las que quieras estar sola, porque quiero compartir tu vida, no reemplazarla, y quizá esa sea una de las formas más maduras de amar, no decir, sin mí no puedes, sino conmigo puedes seguir siendo tú. Hay una razón psicológica muy profunda detrás de eso. Cuando una relación exige que abandones partes de ti para conservarla, el amor empieza a sentirse como una deuda, y nadie puede vivir feliz sintiendo que debe pagar permanentemente por ser amado. Yo no quiero que me debas tu felicidad. Quiero que podamos construirla juntos. Eso significa que habrá días en que tú seas mi fuerza, y otros en que yo sea la tuya. Habrá momentos en que uno tendrá más energía, el otro menos. No será siempre 50 y 50. A veces será 80 y 20, a veces 90 y 10. Estará bien. Porque una relación no es una contabilidad, no quiero llevar una libreta invisible diciendo, yo hice esto 3 veces, tú solo 2. Quiero que podamos preguntarnos, ¿qué necesita hoy la persona que amo? Y actuar desde ahí. Quizá mañana seas tú quien tenga que sostenerme. Y yo recordaré que ayer fuiste tú quien necesitó mi hombro. Así se construye algo que dura, no con perfección, con reciprocidad, con paciencia, con la voluntad de volver, siempre volver, incluso después de una conversación difícil, incluso después de una noche complicada. Incluso después de un día en que nos sentimos incomprendidos, Fulver, sentarse, mirarse, decir, intentémoslo otra vez. Porque hay una frase que puede salvar más relaciones de las que imaginamos. Creo que los dos estamos heridos, pero no quiero que esto termine aquí.
No significa ignorar el problema. Significa recordar que el problema está enfrente de nosotros, no entre nosotros, y si algún día conseguimos aprender eso, quizá podamos construir algo que sobreviva a los años, algo que no dependa de que tú seas eternamente joven, algo que no dependa de que yo sea siempre fuerte, algo que no dependa de que cada día sea emocionante, porque cuando todo eso desaparezca, cuando la juventud ya sea una fotografía, cuando nuestras manos tengan más historias que nuestros rostros, quiero seguir reconociéndote, y quiero que tú todavía puedas reconocerme, no por cómo nos veíamos, sino por cómo nos tratamos. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que no quiero tus años más jóvenes, porque no quiero una versión de ti que ya pasó, quiero estar presente cuando la vida siga escribiendo. Quiero estar allí cuando aparezcan nuevas páginas, cuando descubramos nuevas costumbres, cuando olvidemos algunas cosas, cuando recordemos otras con una precisión increíble. Quiero estar allí cuando el café vuelva a enfriarse sobre la mesa porque empezamos una conversación que duró demasiado. Quiero estar allí cuando vuelva a llover, cuando salga el sol después, cuando encontremos una fotografía vieja, cuando nos miremos y nos demos cuenta de que han pasado muchos años, y quizá entonces, cuando ya no podamos contar exactamente cuántos días hemos compartido, te tomaré la mano, miraré tus ojos, y entenderé por fin algo que hoy solamente puedo imaginar, que nunca necesité tus años más jóvenes, porque todo lo que realmente quería era llegar contigo hasta aquí, y quizá todavía no comprendas por qué esa idea me conmueve tanto, porque cuando digo que quiero el resto de tu vida, no estoy hablando solamente de los años fáciles, estoy hablando de los años que todavía no podemos imaginar, de esos días que hoy no existen, de las mañanas que todavía no tienen fecha, de las conversaciones que aún no hemos tenido, y también de las pequeñas cosas que probablemente nunca aparecerán en ninguna fotografía, como la primera vez que uno de los dos olvide dónde dejó las llaves, como aquella comida que intentaremos preparar y terminaremos quemando, como una tarde en la que ninguno quiera salir de casa porque está lloviendo demasiado, como ese momento en que nos miremos después de una discusión y alguno de los dos empiece a reír porque ya ni siquiera recuerda por qué estaba enfadado. Eso también será nuestra historia. Y quizá algún día descubramos que la felicidad no llegó como un acontecimiento extraordinario, llegó disfrazada de rutina, llegó en forma de una puerta que se abría al final del día, de una voz que preguntaba ¿cómo te fue?, de unos brazos que estaban allí, de una persona que conocía tus silencios. Y hay algo que me gustaría que nunca confundamos. La rutina no sí es aburrimiento. A veces la rutina es seguridad, y después de una vida llena de incertidumbres, sentir que alguien estará ahí mañana puede convertirse en una de las cosas más románticas del mundo. Porque cuando eres joven, buscas intensidad. Cuando has vivido suficiente, empiezas a valorar la tranquilidad. Ya no necesitas que alguien provoque un terremoto en tu corazón. Quieres alguien que no convierta tu corazón en un campo de batalla. Quieres poder respirar, dormir tranquilo, hablar sin miedo, decir lo que piensas sin calcular cada palabra, y quizá eso sea algo que yo quiera darte, no una vida sin problemas. Eso sería una mentira. Quiero darte una relación donde los problemas no tengan que convertirse en amenazas, donde podamos decir, esto es difícil, sin convertirlo en, entonces esto se terminó. Porque amar a alguien no significa evitar todas las tormentas, significa saber que existe un lugar al que podemos volver cuando termine la tormenta, y quizá esa sea la razón por la que algunas personas, después de sufrir mucho, dejan de buscar emociones intensas. No porque hayan dejado de creer en el amor, sino porque finalmente entendieron el precio de la inestabilidad, ya no quieren adivinar, ya no quieren perseguir, ya no quieren preguntarse si un mensaje significa interés o indiferencia. Ya no quieren sentir que tienen que ganarse cada día el derecho a ser queridos. Quieren certeza, y si algún día eres tú, quiero que tengas esa certeza conmigo. No voy a prometerte que nunca cambiaré, tú también. No voy a prometerte que nunca discutiremos. No voy a prometerte que nunca tendremos miedo, lo tendremos, pero sí puedo prometerte algo diferente. No voy a tratar el amor como algo desechable. No voy a abandonar una conversación solo porque se volvió incómoda. No voy a usar tus inseguridades para ganar una discusión. No voy a hacerte pagar por heridas que otras personas dejaron, y cuando tenga miedo, quiero aprender a decírtelo, porque existe una diferencia enorme entre parecer fuerte y ser valiente. Parecer fuerte significa esconder el miedo. Ser valiente significa decir, pero quiero hablar contigo. Eso quiero aprender contigo, y quizá tú también hayas pasado años siendo fuerte, tal vez demasiado, tal vez te acostumbraste a resolverlo todo, a no pedir ayuda, a decir yo puedo, incluso cuando estabas agotada. Quizá nadie se dio cuenta de cuántas veces dijiste eso mientras por dentro deseabas que alguien simplemente respondiera, déjame hacerlo esta vez. Y si algún día me toca estar ahí, quiero aprender a reconocerlo, no esperar a que tengas que pedirlo. Quiero mirar tu rostro y notar que estás cansada. Quiero saber cuándo tu silencio significa necesito compañía, y cuándo significa necesito espacio, porque conocerte será también aprender ese idioma, el idioma de tus pequeños cambios, la manera en que colocas una taza cuando estás preocupada, la forma en que miras al suelo cuando estás intentando decidir algo, la manera en que te quedas más tiempo de lo normal frente a una fotografía, las pequeñas señales que quizá nadie más nota. Eso es lo que significa compartir muchos años, aprender el mapa emocional de otra persona. Y hay algo hermoso en ser conocido así,
Que alguien sepa sin que tengas que explicar cada cosa. Pero también hay un peligro. Que conocer demasiado a alguien nos haga dejar de mirarlo. Que la familiaridad se convierta en descuido. Que pensemos, ya sé quién eres. Y dejemos de preguntar. Yo no quiero hacer eso. Quiero que incluso después de 20 años pueda preguntarte, ¿qué estás pensando? Y realmente quiera escuchar la respuesta. Porque tú no eres una fotografía congelada. Eres una persona continúa cambiando, y quiero mantener viva la curiosidad. Quizá ese sea uno de los secretos más importantes para que el amor sobreviva. No dejar de sentir curiosidad por la persona que tienes al lado, preguntar, escuchar, observar, descubrir, porque a veces creemos que conocemos a alguien simplemente porque conocemos su pasado, pero el futuro puede convertir a una persona en alguien completamente nuevo. Piensa en eso. La mujer que hoy cree que nunca volverá a enamorarse puede cambiar. La mujer que hoy no quiere viajar puede terminar descubriendo un la. La mujer que hoy teme empezar de nuevo puede descubrir una fuerza que jamás sabía que tenía. Y la mujer que hoy cree que su mejor etapa quedó atrás, puede despertarse un día y darse cuenta de que todavía tiene muchísimo por vivir. No quiero ser quien te diga que tu mejor etapa será conmigo. Eso sería demasiado fácil. Quiero que tú puedas descubrir cuál será tu mejor etapa, y si puedo caminar a tu lado durante ella, será un privilegio. Porque tu vida no comenzó cuando me conociste, y tampoco debería terminar alrededor de mí. Quiero entrar en una historia que ya tiene capítulos. Y quiero agregar algunos, no reemplazar los anteriores. Hay una fotografía que siempre me ha parecido triste y hermosa al mismo tiempo. Una familia está sentada alrededor de una mesa. Todos sonríen. Alguien tomó la fotografía desde la puerta, y años después, cuando miras esa imagen, puedes sentir que hay algo que ellos todavía no saben. No saben que ese momento terminará. No saben quién se irá primero. No saben qué conversaciones todavía tendrán. No saben cuántas veces cambiarán de casa. No saben quién se casará, quién tendrá hijos, quién se marchará, quién volverá. La fotografía parece eterna, pero nosotros sabemos que no lo es. Y quizá eso sea exactamente lo que hace precioso al tiempo. Que no se queda por eso. Si algún día estamos juntos, no quiero esperar a tener una ocasión especial para decirte lo que siento. No quiero pensar. Se lo diré después. Porque después no siempre llega como lo imaginamos. Quiero decirte hoy. Quiero decirte cuando estés arreglada y cuando estés cansada, cuando hayas tenido un día increíble y cuando hayas tenido uno horrible. Quiero que sepas que tu valor no depende de cómo te ves en una fotografía. Depende de algo mucho más profundo, de todo lo que has dado, de todo lo que has aprendido, de todo lo que todavía eres capaz de sentir. Porque quizá una de las cosas más bellas de envejecer sea descubrir que ciertas formas de belleza no desaparecen, se transforman. La belleza de una mirada que ha sobrevivido, la belleza de una sonrisa que ya conoce la tristeza, la belleza de unas manos que han trabajado, la belleza de alguien que ya no necesita demostrar nada. Esa clase de belleza no compite con la juventud, está en otra categoría. Y quizá algún día yo mire tus manos y recuerde todo lo que hicieron. Las veces que prepararon comida, las veces que abrazaron, las veces que sostuvieron una taza, las veces que limpiaron una lágrima, las veces que escribieron una nota, las veces que tocaron mi rostro. Y entenderé que esas manos cuentan una historia. No quiero borrar esa historia, quiero formar parte de ella, pero existe algo más profundo todavía. El día en que uno de nosotros tenga miedo, no miedo a una discusión, no miedo a perder una discusión, miedo de verdad. Ese miedo que aparece cuando la vida nos recuerda que somos humanos. Quizá llegue una llamada telefónica, quizá un médico diga algo que ninguno esperaba escuchar, quizá una persona que amamos necesite ayuda. Quizá simplemente llegue una noche en la que la fragilidad de la vida se vuelva demasiado evidente, y entonces ya no importarán los pequeños desacuerdos, no importará quién tenía razón, importará quién está sentado al lado. Ahí quiero estar. No con respuestas perfectas, no fingiendo que sé qué hacer, simplemente estando, porque hay momentos en que amar a alguien significa no poder solucionar nada, y aún así no irte a sentarte, tomarle la mano y decir estoy aquí. A veces esas dos palabras tienen más fuerza que cualquier discurso. Y quizás sea ahí donde entendamos realmente lo que significa compartir el resto de una vida. No significa poseer los años de alguien, significa acompañarlos, uno por uno, día por día, a veces hora por hora, y quizá esa sea la promesa que quiero hacerte. No prometo controlar el futuro, no puedo. No prometo que nada malo sucederá, tampoco puedo. Prometo algo más humano, que mientras podamos elegir, te elegiré con respeto, con paciencia, con honestidad, y cuando no sepa qué hacer, no fingiré saberlo, porque quiero que entre nosotros exista algo más fuerte que la perfección. Esa confianza que permite decir no sé, me equivoqué. Estoy asustado, necesito ayuda, te necesito. Sin vergüenza, sin juego, sin orgullo, quizá después de todos estos años. Esa será nuestra verdadera historia. No que fuimos perfectos, sino que aprendimos a volver una y otra vez. A la mesa, a la conversación, a la verdad, a nosotros. Y todavía hay una cosa que me preocupa. Porque si de verdad quiero el resto de tu vida, tendré que aceptar algo que ninguna promesa puede detener. El tiempo seguirá avanzando, los años pasarán aunque nosotros queramos detenerlos, y llegará una mañana en la que miraremos hacia atrás y entenderemos que lo que hoy parece lejano, ya estará detrás de nosotros. Pero quizá entonces ocurra algo hermoso, quizá miremos nuestras viejas fotografías, la primera, la segunda,
La que tomamos durante aquel viaje, la que salió borrosa, la que odiabas porque decías que no estabas bien peinada y nos reiremos y quizá yo te mire, tú me mires y ninguno necesite decirlo, porque ambos sabremos. No necesitábamos regresar, solo necesitábamos haber estado presentes. Y entonces entenderé por completo lo que quería decir desde el principio. No quería tus años más jóvenes. Quería los años que todavía podíamos vivir conscientemente, los años en los que ya sabíamos que el tiempo era precioso, los años en los que podíamos elegir con intención, los años en los que un café compartido podía sentirse más valioso que una gran celebración, los años en los que una mano sobre la mesa podía decir más que 1000 palabras. Quería el resto, no porque el resto fuera perfecto, sino porque sería nuestro. Y todavía queda una parte de esta historia que no hemos tocado, la parte donde tendremos que despedirnos de algunas cosas, porque para construir una vida juntos, a veces también tendremos que aprender a dejar, y quizá esa sea la lección más difícil de todas. Y quizá esa sea la parte que nadie nos cuenta cuando habla del amor, que amar también significa aprender a dejar ir no solamente personas, también versiones de nosotros mismos, expectativas, planes, ideas sobre cómo debería haber sido nuestra vida. Porque quizá tú alguna vez imaginaste que a cierta edad tendrías una casa diferente, una familia diferente, una historia diferente. Quizá pensaste que el amor llegaría antes. Quizá esperaste durante años a alguien que nunca llegó. Quizá llegaste a creer que aquella espera significaba que habías perdido tu oportunidad, y entonces aprendiste a vivir sin esperar. Eso puede hacerte fuerte, pero también puede hacerte olvidar algo, que dejar de esperar no significa que la vida haya terminado de sorprenderte. A veces simplemente significa que dejaste de mirar hacia la puerta, y quizá un día, mientras estás haciendo algo completamente normal, alguien aparezca. No con música de fondo, no con una señal en el cielo, no con una explicación de por qué tardó tanto, simplemente aparecerá. Y al principio quizá ni siquiera sepas qué significa, porque cuando has vivido suficiente, ya no crees fácilmente en las coincidencias, observas, esperas. Dejas que el tiempo te muestre, y me gusta imaginar que tú harías eso conmigo, no creerme solamente porque digo cosas bonitas, mirarme. Observar cómo trato a otras personas, cómo reacciono cuando estoy cansado, cómo hablo cuando estoy enfadado, cómo trato a alguien que no puede ofrecerme nada. Porque las palabras pueden impresionar durante una noche, el carácter se revela con el tiempo, y yo quiero que me conozcas con tiempo. No quiero convencerte, quiero demostrarte. Quizá esa sea una de las mayores diferencias entre un amor inmaduro y un amor que ha aprendido. El primero dice confía en mí. El segundo dice tienes que hacerlo todavía, observa. Y si algún día me preguntas cómo sé que realmente me quieres, no quiero responder con una frase perfecta, quiero que puedas mirar nuestros años juntos y encontrar la respuesta, las cosas pequeñas, en la forma en que recuerdo lo que te importa, en cómo te escucho, en cómo hablo de ti cuando no estás presente, en cómo protejo tu dignidad incluso cuando estamos enfadados, en cómo te cuido cuando nadie está mirando, porque el amor que necesita espectadores, quizá no sea el amor que necesitamos. Quiero que exista algo entre nosotros que no necesite ser demostrado a nadie, una pequeña intimidad privada, un lenguaje que solo nosotros entendamos, tal vez una mirada desde el otro lado de una habitación, una palabra que nos haga reír, una canción que termine siendo nuestra, una cafetería donde nos sentamos tantas veces que el camarero ya sabe qué vamos a pedir, y quizá un día pasemos frente a ese lugar muchos años después. Tú dirás, ¿te acuerdas? Y yo responderé, claro. Aunque quizá no recuerde exactamente qué pedimos aquella primera vez, pero recordaré tu cara. Eso es lo extraño de la memoria, no guarda todo, elimina detalles, deja algunos, y muchas veces conserva lo que realmente importaba, el sonido de una voz, una mirada, una sensación, el olor de una casa, la luz de una tarde, el ruido de la lluvia contra una ventana. Por eso quiero llenar nuestra historia de momentos que no necesiten ser grandes. Porque quizá después de muchos años, serán los grandes una noche sencilla, 2 tazas, una conversación, una risa, y de pronto uno de los dos dice, qué suerte que estemos aquí, no porque todo haya sido perfecto, sino porque sabemos lo difícil que fue llegar, y quizá ahí aparezca otra verdad. No todos los amores llegan para quedarse, algunos llegan para enseñarte algo, otros llegan para abrir una puerta, otros llegan para mostrarte exactamente lo que nunca más aceptarás, y eso también forma parte de tu historia. No quiero preguntarte por qué no funcionó todo antes, no quiero hacerte sentir que tienes que defender tus decisiones. Todos hemos sido personas diferentes en momentos diferentes. Tomamos decisiones con la información que teníamos entonces. No podemos juzgar a nuestro yo de hace 20 años con la sabiduría que tenemos hoy. Aquella mujer hizo lo que pudo. Aquel hombre hizo lo que pudo, quizá algunas decisiones fueron equivocadas, pero incluso los errores pueden convertirse en caminos. Tal vez una puerta cerrada te llevó a una calle que nunca habrías conocido. Tal vez una despedida que te rompió terminó alejándote de una vida que te habría hecho aún más daño. Tal vez una noche en la que pensaste, ya no puedo más fue, también la noche en la que empezaste a reconstruirte. No quiero romantizar el dolor duele, y algunas cosas nunca debieron ocurrir. Pero sí quiero creer que podemos decidir qué hacemos después, y quizá tú decidiste seguir, eso ya dice mucho de ti. Quizá no te sientes valiente, pero mira dónde estás, sigues aquí, y eso tiene un significado, no necesitas ser una mujer sin miedo. Solo necesitas seguir caminando incluso cuando tengas miedo,
Y si algún día nuestros caminos se cruzan, no quiero que pienses que tienes que demostrarme que eres fuerte. Puedes estar cansada, puedes tener dudas, puedes decir hoy no puedo. Y quizá mi respuesta sea, entonces hoy puedo yo. Porque eso es lo que significa compartir una vida, no llevar siempre el mismo peso, sino asegurarnos de que ninguno tenga que cargarlo solo durante demasiado tiempo. Y quizá habrá temporadas en las que tú seas la fuerte, yo estaré débil. Luego cambiará, eso no será una amenaza para nuestra relación. Será simplemente la vida, y la vida cambia de posición constantemente. A veces estás arriba, a veces abajo, a veces estás esperando, a veces estás corriendo, a veces tienes respuestas, a veces solo tienes preguntas. Lo importante es saber con quién puedes sentarte cuando no tienes ninguna respuesta. Y quiero ser esa persona para ti. No siempre el hombre que sabe qué hacer, a veces simplemente el hombre que se queda. Hay una imagen que quiero guardar para el final de nuestra historia, pero todavía no, porque primero tenemos que vivir muchas cosas. Imagino una mesa sencilla. Quizá haya una vieja taza de café, una fotografía cerca. Afuera está lloviendo, y nosotros estamos sentados frente a frente. Ya no tenemos la misma apariencia, nuestro cabello ha cambiado. Nuestras manos tienen señales del tiempo, quizá caminamos más despacio, pero hay algo en nuestros ojos que todavía reconoce al otro, y tú tomas la fotografía, la miras. Es una imagen de nosotros muchos años atrás y sonríes. No porque quieras volver, sino porque finalmente entiendes. Aquellos dos no sabían lo que les esperaba, no sabían cuántas mañanas tendrían, no sabían cuántas veces se perdonarían, no sabían cuántas veces cambiarían, no sabían cuántas cosas tendrían que dejar atrás, pero siguieron y entonces quizá me mires y digas, éramos jóvenes. Y yo te responderé, sí. Pero después diré, y qué bueno que no nos quedamos allí, porque quizá esa sea la verdad que más quiero que entiendas. No quiero que volvamos, quiero que avancemos, quiero conocer quién eres ahora, y quién serás después, y quién seremos nosotros cuando los años hayan hecho su trabajo. Porque el amor más profundo no siempre intenta detener el tiempo, a veces simplemente quiere estar presente mientras pasa, y quizá por eso quiero tus mañanas futuras más que tus fotografías antiguas. Quiero verte descubrir cosas, quiero verte cambiar de opinión, quiero escuchar nuevas historias. Quiero que algún día me digas, antes pensaba diferente, y yo pueda responder, cuéntame por qué. Quiero seguir teniendo conversaciones que no terminan, quiero que existan preguntas que todavía podamos hacernos después de décadas. Porque quizá una relación muere lentamente cuando deja de tener curiosidad, cuando ya nadie pregunta, cuando todo se da por hecho, cuando una persona empieza a decir, ya sé lo que vas a decir, y deja de escuchar. Yo quiero escucharte incluso cuando creas saber, porque puede que me sorprendas. Y quiero que tú también puedas sorprenderme. Eso mantiene vivo algo, no la juventud, la curiosidad. Y quizá esa sea una forma más profunda de deseo, no solamente querer el cuerpo de alguien, querer conocer su mente, querer descubrir cómo piensa, qué recuerda, qué teme, qué espera, qué ha cambiado, que todavía sueña porque los cuerpos cambian, los rostros cambian, pero una persona puede seguir siendo fascinante si todavía tiene algo que decir. Y yo quiero que tú tengas siempre un lugar donde decirlo. Quizá haya una noche en que me cuentes algo que nunca habías contado. Algo pequeño, no necesariamente un gran secreto, quizás simplemente una inseguridad que escondiste durante años. Y yo no quiero responder demasiado rápido, quiero dejar un silencio que diga puedes continuar, porque a veces las personas no necesitan respuestas, necesitan saber que no van a ser juzgadas por lo que están a punto de decir. Y si algún día confías en mí de esa manera, quiero cuidar esa confianza. ¿Cómo se cuida una carta antigua, sin doblarla innecesariamente, sin dejarla bajo la lluvia, sin usarla para ganar una discusión? Simplemente guardándola, porque hay cosas que solo se entregan una vez, y quizá el amor verdadero sea precisamente eso. Un lugar donde puedes entregar partes de ti sin sentir que debes esconderlas después. Pero hay otra cosa que quiero pedirte, no me conviertas en tu única razón para vivir. Y yo tampoco quiero convertirte en la mía, quiero que tengamos una vida compartida, pero también vidas interiores, sueños, amistades, momentos personales, pequeñas cosas que nos mantengan siendo individuos, porque quiero volver a enamorarme de ti muchas veces. Y para eso necesito que sigas siendo tú, no una extensión de mí, no una sombra, no alguien que desapareció para mantener una relación. Tú completa, yo intentaré hacer lo mismo. Quizá eso nos permita algo muy hermoso, elegirnos sin necesitarnos para existir. Porque cuando eliges a alguien desde la libertad, la elección tiene un significado diferente. No dices, te necesito porque no puedo estar solo. Dices, podría caminar solo, pero quiero caminar contigo. Y esa frase para mí es mucho más romántica, porque no habla de dependencia. Habla de decisión y quiero que nuestra historia esté llena de decisiones. Elegir hablar, elegir perdonar, elegir descansar, elegir reír, elegir volver, elegir quedarnos y también saber cuándo necesitamos cambiar. Porque quedarse no significa soportarlo todo. Amar no significa aceptar cualquier cosa. El amor necesita límites, respeto, dignidad, seguridad. Y quiero que podamos decirnos la verdad incluso cuando sea difícil. Porque una relación sin honestidad puede durar muchos años y aún así estar vacía. Yo no quiero solamente muchos años. Quiero años verdaderos, años vividos, años sentidos, años en los que realmente estuvimos presentes.
Y quizá por eso el título de esta historia contiene algo que parece sencillo, pero que en realidad es enorme. No quiero tus años más jóvenes, quiero el resto de tu vida. Porque decir el resto significa aceptar el tiempo, significa aceptar que no podemos volver, significa dejar de competir con fotografías, significa dejar de preguntarnos quiénes éramos, y empezar a preguntar quiénes podemos ser ahora. Esa pregunta todavía está abierta, y quizá eso sea lo más hermoso, que nuestro futuro no esté escrito, que todavía existan mañanas que no conocemos, que todavía haya una taza de café que algún día se enfriará mientras hablamos, que todavía haya una fotografía que aún no hemos tomado, que todavía exista una lluvia que algún día veremos desde la misma ventana, que todavía haya una canción que aún no sabemos que terminará significándolo todo, y quizá, en algún momento, miraremos hacia atrás y comprenderemos que todos esos pequeños momentos fueron la historia, no las grandes promesas. No las frases perfectas, no los años más jóvenes, sino el resto que decidimos vivir despiertos. Juntos y ahora quiero llevarte hacia la última parte de esta historia, porque hay una pregunta que todavía queda entre nosotros, una pregunta que probablemente solo el tiempo puede responder. ¿Qué significa realmente amar a alguien cuando sabes que no puedes detener el reloj? Quizá la respuesta no esté en intentar conservar la juventud, quizá esté en aprender a valorar cada versión de la persona que tienes delante. Y cuando finalmente lleguemos a esa última mesa, con aquella taza de café, aquella fotografía y aquella lluvia detrás de la ventana, quizá entendamos por qué todo tenía que suceder exactamente como sucedió, incluso la espera, incluso las pérdidas, incluso los años que parecían demasiado largos. Porque tal vez no estábamos llegando tarde, tal vez simplemente estábamos llegando cuando por fin estábamos preparados para quedarnos. Y quizá ahora, después de todo lo que hemos imaginado, podamos volver a aquella pregunta del principio. ¿Por qué no quiero tus años más jóvenes? Porque finalmente entiendo que nunca se trató de la edad, se trataba del tiempo que ya pasó, del tiempo que todavía queda, y de la forma en que dos personas deciden vivirlo cuando por fin se encuentran. No quiero regresar contigo a una época que ya terminó. No quiero quitarte tus recuerdos, no quiero borrar las personas que conociste antes de mí. No quiero preguntarte quién eras antes de conocerme como si esa mujer tuviera que desaparecer para que pudiera existir nuestra historia. Quiero conocerla, quiero respetarla, quiero agradecerle. Porque aquella mujer, la que fuiste tantos años atrás, tuvo que atravesar muchas cosas para que algún día pudieras estar aquí. Quizá tomó decisiones que hoy no tomarías, quizá amó a personas que hoy ya no reconocería, quizá esperó demasiado, quizá se fue demasiado pronto, quizá confió en alguien que no lo merecía, quizá cerró una puerta que después quiso abrir, pero hizo algo que importa más que todo eso. Continuó y gracias a que continuó algún día podría conocerte. Eso cambia la manera en que miro tu pasado. No quiero juzgarlo. Quiero agradecer que te haya traído hasta aquí, y quizá algún día tú hagas lo mismo con el mío. Porque yo también llegaré con una historia, también tendré recuerdos que no sabrás al principio, también habrá fotografías que te sorprenderán. Tal vez me veas más joven, diferente, con otras preocupaciones, y quizá sonríes, quizá preguntes, ¿quién era ese hombre? Y yo te contaré, te hablaré de mis errores, de mis ilusiones, de las veces que pensé que sabía lo que quería y estaba equivocado. Y quizá tú también me cuentes tus historias, no para compararlas, para comprendernos. Porque amar a alguien profundamente significa aprender de dónde viene, no para utilizar su pasado contra él, sino para entender por qué ciertas cosas tienen tanto peso, por qué determinadas palabras duelen, por qué algunas despedidas asustan, por qué algunas promesas necesitan más tiempo para ser creídas, por qué una persona puede decir estoy bien cuando claramente no lo está, y quizá algún día, sin darnos cuenta, nos convirtamos en el lugar seguro que ambos estuvimos buscando durante años, no porque seamos perfectos, sino porque dejamos de castigarnos por ser humanos. Ese puede ser uno de los regalos más grandes que dos personas pueden darse, un lugar donde no tengas que actuar, donde no tengas que parecer joven, donde no tengas que parecer fuerte, donde no tengas que fingir que todo está bien, un lugar donde puedas simplemente existir. Y quiero que sepas algo, si algún día tienes un día en el que no te guste lo que ves en el espejo, no voy a intentar convencerte con una frase vacía, no voy a decirte no has cambiado. Porque claro que has cambiado y yo también. Quiero decirte algo mejor. Te veo, veo el tiempo, veo las historias, veo las pequeñas señales de todo lo que has vivido, y sigo aquí, eso tiene más verdad. Porque el amor que depende de negar el tiempo es frágil, el amor que acepta el tiempo puede volverse profundo. Y quizá un día mi rostro también cambie, mis manos también, mi manera de caminar, mi memoria, mi energía. Y tal vez tú tengas que ayudarme a recordar dónde puse algo, tal vez yo tenga que repetir una historia, tal vez nos riamos de eso o quizá algún día no nos riamos. Quizá llegue un momento en que el tiempo nos pida más paciencia, y quiero que la tengamos. Porque si te digo que quiero el resto de tu vida, también tengo que aceptar que el resto de mi vida será compartido contigo, con todo lo que eso implica, no solamente con los días bonitos, también con los días vulnerables. Quizá ahí esté la verdadera promesa, no decir, te amaré mientras seas igual, sino quiero aprender a amarte mientras cambiamos. Eso es mucho más difícil y mucho más hermoso, porque nadie puede prometer que permanecerá exactamente igual. Pero podemos intentar permanecer honestos,
podemos elegir la ternura, podemos aprender a pedir perdón, podemos volver a mirar, podemos recordar por qué empezamos. Y podemos crear nuevos motivos para quedarnos. Hay una escena que quiero que imagines conmigo, es muchos años después. La casa está tranquila, la luz de la tarde entra lentamente por una ventana, sobre una mesa hay una taza de café, ya no recuerdas exactamente quién la dejó allí, hay una fotografía cerca. La tomamos hace muchísimo tiempo, la fotografía está un poco doblada en una esquina, tú la recoges, la miras. Y sonríes, yo estoy sentado frente a ti, quizá estoy leyendo algo. Levanto la mirada, te veo sonreír y pregunto ¿qué? Tú dices nada. Yo sonrío porque después de tantos años sé que nada no siempre significa nada, me levanto. Camino hasta ti, miro la fotografía y ahí estamos. Más jóvenes, dos personas que todavía no sabían todo lo que les esperaba, y quizá nos quedemos unos segundos en silencio, entonces te digo éramos nosotros. Y tú respondes sí. Pero ninguno siente necesidad de regresar, porque ahora sabemos algo que aquellos dos no sabían. El tiempo no nos estaba quitando la vida, nos estaba dando la oportunidad de vivirla. Cada año que pasó nos quitó juventud. Sí, pero también nos dio recuerdos, nos dio profundidad, nos dio perspectiva, nos dio personas, nos dio despedidas. Nos enseñó a distinguir entre lo que parecía importante y lo que realmente lo era. Y quizá esa sea una de las cosas más extrañas de crecer. Cuando eres joven piensas que el tiempo es algo que tienes. Después descubres que el tiempo es algo que recibes, cada mañana una por una, y no sabes cuántas quedan. Por eso no quiero desperdiciar las nuestras. No quiero que pasemos demasiado tiempo enfadados por cosas pequeñas. No quiero que el orgullo nos robe noches. No quiero que una frase maldicha se convierta en semanas de silencio. No quiero que tengamos que perder algo para comprender cuánto significaba. Quiero aprender a valorar mientras todavía está aquí, mientras todavía podemos, mientras todavía tenemos la oportunidad de decir, te quiero, mientras todavía podemos tomar una mano, mientras todavía podemos hacer café, mientras todavía podemos mirar la lluvia, mientras todavía podemos decir, quédate un rato más, porque quizá esa sea la verdadera tragedia de la vida, no perder solamente a alguien sino descubrir cuánto lo amabas después de que ya no puedes decírselo. Yo no quiero vivir así. Quiero decirlo, quiero demostrarlo. Quiero que las personas que amo sepan que son importantes mientras todavía pueden escucharme, y si algún día eres tú. No quiero esperar a una fecha especial, no quiero esperar un aniversario, no quiero esperar a una crisis, quiero que puedas sentirlo en los días normales. Porque los días normales son casi toda la vida, los cumpleaños son pocos, las celebraciones son pocas, los viajes son pocos, las grandes noches son pocas, pero las mañanas comunes, esas son miles. Y si conseguimos llenar esas mañanas de pequeñas muestras de amor, entonces habremos construido algo enorme sin darnos cuenta. Un café, una llamada, una sonrisa, una mano, una pregunta, un ¿cómo estás?, un descansa, un te guardé un poco, un avísame cuando llegues. Pequeñas frases, pero repetidas durante años, se convierten en una vida, y quizá por eso quiero el resto, no porque crea que el resto será perfecto, sino porque sé que será real, y hay una diferencia enorme. La perfección es una fotografía, la realidad es una película, la fotografía captura una imagen. La película contiene movimiento, personas que cambian, puertas que se abren, personas que se van, personas que llegan, lluvia, sol, silencio, risas y quiero la película. Quiero la historia completa, no solamente el fotograma más bonito. Quiero verte cuando tengas miedo. Quiero verte cuando estés orgullosa. Quiero verte cuando cambies de opinión. Quiero verte descubrir cosas nuevas. Quiero verte reír hasta que te duela el estómago. Quiero verte dormir después de un día agotador. Quiero verte emocionarte por algo pequeño. Quiero estar presente cuando una canción te devuelva un recuerdo. Y quiero que tú también conozcas mis partes que no aparecen en las fotografías. Porque quizá el amor verdadero no sea encontrar a alguien sin heridas, quizá sea encontrar a alguien con quien puedas dejar de esconderlas. Y si algún día conseguimos eso, habremos ganado algo que el tiempo no puede quitarnos completamente. Porque los cuerpos cambian, las casas cambian, las ciudades cambian, los planes cambian. Pero los recuerdos compartidos permanecen de una manera extraña. Una frase puede traer una tarde de vuelta. Un aroma puede devolverte a una cocina, una canción puede abrir una puerta que creías cerrada, y quizá algún día, muchos años después, escuches aquella canción que todavía no conocemos, y recuerdes esta etapa de nuestra vida. Tal vez estés sentada junto a una ventana. Tal vez haya una taza de café sobre la mesa, y quizá sonríes porque recordarás que alguna vez hubo una persona que te dijo, no quiero tus años más jóvenes, no quiero que vuelvas atrás, quiero caminar contigo hacia adelante. Y quizá entonces entiendas exactamente lo que quise decir. No quiero recuperar tu pasado. Quiero cuidar tu presente y, si la vida nos lo permite, quiero compartir tu futuro. Pero hay una última cosa, y quizás sea la más importante. No quiero que esperes a que aparezca alguien para comenzar a vivir. No quiero que pienses, cuando llegue el amor, entonces empezaré. No, ahora, ríe ahora. Viaja si puedes, ama a esa persona que extrañas. Perdona cuando sea posible, aléjate cuando sea necesario, bebe ese café lentamente, mira el amanecer, compra esa pequeña cosa que siempre quisiste, escucha la canción, abre la ventana cuando llueva. Haz fotografías no porque tengas que prepararte para mí, sino porque tu vida ya merece ser vivida, si algún día nos encontramos.
Quiero encontrarte viviendo, no esperando, y si nunca nos hubiéramos encontrado, aún así quiero que hayas tenido una vida llena de momentos que merecieron ser recordados. Porque amar a alguien no debería convertirlo en una persona que espera, debería ayudarlo a vivir con más verdad, y quizá esa sea la forma más hermosa de llegar al amor, no desde la necesidad, desde la plenitud. Dos personas que ya tienen una vida, dos historias que se cruzan, dos corazones que dicen, no necesito que me rescates, yo tampoco. Entonces, caminemos juntos, y quizá caminemos despacio sin correr, porque ya no necesitamos demostrarle al mundo que llegamos a algún lugar, solo necesitamos saber que estamos donde queremos estar. Y entonces volvemos a aquella mesa, aquella taza de café, aquella fotografía, aquella lluvia detrás de la ventana. Ahora somos nosotros muchos años después, miras la fotografía y yo miro tu rostro y por un instante no veo los años, veo todos los años, todos juntos, las mañanas, las noches, las discusiones, las reconciliaciones, los viajes, las pérdidas, las risas, los cafés, las fotografías, los silencios, los momentos en que pensamos que no podríamos y los momentos en que descubrimos que sí, y entonces tomo tu mano. Quizás nuestras manos ya no sean las mismas, pero todavía se reconocen y te digo, ¿sabes algo? Tú preguntas qué, y yo sonrío. Al final valió la pena esperar. Quizá tú no respondas, quizás simplemente aprietes mi mano, y ese pequeño gesto sea suficiente, porque después de tantos años, ya no necesitamos grandes palabras, sabemos. Sabemos lo que atravesamos, sabemos lo que perdimos, sabemos lo que construimos, y sabemos que no fue perfecto, pero fue nuestro, y eso basta. Futura esposa, si algún día llegas a mi vida, no quiero pedirte que seas la mujer que fuiste, quiero conocer a la mujer que eres. Y quiero tener la humildad de descubrir a la mujer en la que todavía te convertirás. No quiero tus años más jóvenes, quiero tus mañanas, tus tardes, tus noches, tus conversaciones, tus silencios, tus cambios, tus sueños nuevos, tus pequeñas costumbres, tus risas, tus miedos, tus manos, tus fotografías, tu café enfriándose mientras hablamos. Quiero las cosas que nadie aplaude, las cosas que no aparecen en las redes, las cosas que solamente dos personas que comparten una vida llegan a conocer. Quiero el día común, el día difícil, el día maravilloso. Quiero el día en que nos riamos sin razón, y el día en que tengamos que abrazarnos sin tener respuestas. Quiero estar allí. No porque crea que puedo controlar el tiempo, sino porque sé que no puedo, y precisamente por eso, quiero estar presente. Quiero que cuando miremos atrás no tengamos que preguntarnos, ¿por qué desperdiciamos tanto tiempo? Quiero que podamos decir estuvimos. Estuvimos cuando llovía, estuvimos cuando salió el sol, estuvimos cuando teníamos respuestas, estuvimos cuando no teníamos ninguna, estuvimos cuando éramos fuertes, estuvimos cuando tuvimos miedo, estuvimos cuando era fácil, especialmente, estuvimos cuando era difícil. Eso es lo que significa para mí querer el resto de tu vida, no poseerlo, no controlarlo, no detenerlo, acompañarlo, día tras día, hasta que algún día, cuando ya no queden tantas páginas por escribir, podamos cerrar el libro lentamente, mirarnos, y saber que no dejamos la historia para después, la vivimos. Toda y si alguna vez, antes de conocerme, miras una fotografía antigua y sientes nostalgia por la mujer que fuiste, no la mires con tristeza, sonríele, le gracias, porque ella hizo posible que tú estés aquí, pero después, deja la fotografía sobre la mesa, levanta la mirada, abre la ventana, mira hacia adelante, porque todavía hay una vida esperando ser vivida, todavía hay mañanas, todavía hay conversaciones, todavía hay cafés que se enfriarán, todavía hay lluvia que veremos desde una ventana, todavía hay fotografías que no existen, todavía hay una canción que no hemos escuchado juntos, todavía hay una historia que no conocemos, y quizá en algún momento inesperado, nuestros caminos se crucen. Y cuando eso ocurra, no quiero preguntarte, ¿dónde estuviste todos estos años? Quiero preguntarte, ¿estás lista para vivir los que vienen? Y si me miras, si sonríes, si tomas mi mano, entonces quizá no haga falta ninguna otra respuesta, porque no llegamos tarde. Nunca estuvimos destinados a regresar, estábamos destinados a encontrarnos donde la vida nos puso, con nuestras historias, con nuestros errores, con nuestras cicatrices, con nuestras